Vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 5, 6. Dice así la palabra de Dios: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio, a burla. Amén. Vituperio. Vituperio quiere decir burla. Muy bien. Ahora, la apostasía es uno de los problemas más graves que hay hoy, o que sufre el cristianismo. Y debemos entender que la apostasía radica en el momento en que la persona conoce, entiende, pero se desvía de la verdad. ¿Cómo puede ser eso? Que una persona entienda la palabra de Dios y se esfuerza por querer practicarla, pero resulta ser que llega el momento y retrocede, pierde el fuego. Conoce, entiende y se esfuerza por querer cambiar, pero llegado al momento, el fuego se termina. El fuego del Espíritu Santo se termina. No porque el Espíritu Santo quiere terminar con su gracia, con su unción, con su fuego. No es eso. Pero hay una condición en la persona que debemos entender y vamos a estar destacando en esta hora. Es por eso que toqué estos versículos bíblicos, capítulo 6 de Hebreo, del 4 al 6. Son aquellas personas que, conociendo la verdad, ¿no es cierto?, de buenas a primeras se apartaron del camino del Señor. Y es muy raro este tema, porque yo creo que por sobre todas las cosas, cuando vos conocés la verdad y entendés y la tomás como tuya, como parte de tu vida, obviamente tiene que haber algo muy fuerte para que te desvíe del verdadero cauce del Evangelio. Entonces, para esta persona que una vez conoció al Evangelio, es imposible la renovación del arrepentimiento en su vida. Es imposible. Por más que se quiera arrepentir una vez, dos veces, pero hay algo dentro de él que impide que verdaderamente ese arrepentimiento, ¿no es cierto?, produzca conversión, produzca cambios de actitud en su vida. Es por eso la llamada de atención de la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 11, y es notable que la iglesia de Filadelfia es la iglesia de hoy en día. La iglesia que se despertó, la iglesia que tiene que predicar el amor fraternal. Filadelfia significa eso, amor fraternal. Y dice lo siguiente: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ninguno tome tu corona. O sea, hay un cuidado, y si hay un cuidado es obvio que corremos riesgo de perder lo que se nos dio. Nosotros no vamos a cuidar a algo que no se va a perder. Por supuesto que no vamos a cuidar a algo que no se va a perder. Cuidamos algo, ¿no es cierto?, que corre el riesgo de perderse, de extraviarse o de robarse, como en este caso. Tenés la plena seguridad que si vos no cuidás de tu corona, obviamente va a haber otro detrás tuyo que va a querer tu corona. Y podríamos hablar de eso todo el día, pero ahora bien, la apostasía hace parte de la señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una señal de estos días de apostasía la encontramos en Mateo 24, 24. Mateo 24, 24, que dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales, prodigios, de tal manera
que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Perfecto. ¿Dónde están los falsos cristos? ¿Qué son los falsos cristos? Los falsos ungidos. Los falsos cristos son aquellos, ¿no es cierto?, que se autoproclaman apóstoles, enviados de Dios, con una sabiduría tremenda, con un conocimiento de Dios muy grande, pero que en realidad deja mucho que desear. Y puede hacer señales, prodigios. No te guíes nunca, nunca te guíes por los milagros que se puedan hacer. Nunca te guíes. No, pero yo me sané ahí. No, pero yo he visto que un paralítico se levantó. Nunca te guíes por eso. Guíate por los cambios en la persona, guíate por los frutos. Porque Jesús fue específico en esto. Por los frutos los conoceréis. No porque se levantó de una silla de ruedas. No porque se sanó de cáncer, sino por los frutos del Espíritu Santo. Ahí vamos a conocer. Porque Satanás, el diablo, y eso yo te lo puedo asegurar, hace también milagros. Pero no produce cambio en las personas. No produce transformación. Cambios de actitudes. La persona puede conocer la palabra de tapa a tapa, pero si no hay cambio, no hay nada. No podemos atribuir a todos los milagros a Dios. Porque hay una fuerza sobrenatural, tanto buena como mala, que puede hacer cosas, ¿no es cierto?, que ojo no vio ni oído yo. Claro que este pasaje bíblico, ¿no es cierto?, se le atribuye a Dios. Pero de la misma manera, Satanás, el diablo, puede mostrarte cosas que nunca viste, ni nunca escuchaste. Espíritus engañadores, doctrina de demonios, gente que se cree la cuarta persona de la deidad, que toca con sus dedos la gloria de Dios. Sin embargo, no es así. Porque llegado el momento, todo sale a la luz y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que son simplemente hombres que creen ser semidios. Se autoproclaman una autoridad que no tienen y creen que porque se cae la gente tienen una unción tremenda, y si no se caen te empujan para que te caigas. Quiero que vayan entendiendo eso. Acá no se trata de que si vos te caes o no te caes, acá se trata de que hay resultados en tu vida cambió, tu relación con tu esposa cambió, con tus hijos cambió. Hay resultados, y si todavía no hay resultados, pero por lo menos hay resultados en vos, que los demás vean esos cambios en vos para que también ellos puedan cambiar, posteriormente puedan cambiar. Entonces sí, ahí se produce el milagro, un milagro completo de transformación del alma, de transformación de espíritu, y por ende no se va a quedar atrás el cuerpo, porque también va a ser sanado. Entonces todas esas cosas, ¿no es cierto?, provienen de un Dios que cuando hace las cosas no las hace a medias, las hace completa o no las hace. Es obvio que la persona, después de haber sanado, después de haber entendido, puede retroceder porque es decisión de ella. Puede pecar porque es decisión de esa persona. Ya no le corresponde más a Dios. Pero de hecho que cuando empezamos a entender de dónde nos sacó el Señor, y si tuviéramos, ¿no es cierto?, un poquito de temor de Dios. Yo creo que el temor es parte de la disciplina cristiana. El temor a Dios es parte del discipulado cristiano. Sin temor no podemos hacer nada, absolutamente nada. Porque una persona sin temor se arriesga inclusive a enfrentar al mismo Dios. Y digo esto porque muchas veces hasta hay personas hasta que le retan a Dios. Es porque no han aprendido bien. Y todas estas cosas, se levantarán falsos cristos, representantes de Dios en la tierra, representantes del Dios omnipotente en la tierra. Tanto es así que lo llaman papá.
siendo que el mismo Jesús dijo, no llames a nadie, a ningún hombre, Papá. Solamente hay un solo Padre, y ese es Dios. Yo no estoy hablando del papá genético, ¿no es cierto? Estoy hablando del papá espiritual. Después sigue diciendo, falsos profetas, y harán señales, prodigios, de tal manera que engañarán aún si fuere posible a los escogidos. Tanto es así que estos representantes, supuestos representantes de Dios en la tierra, profetizan y dicen cosas creyendo tener autoridad, y después de decirlas, como no resulta nada, como no resultó en nada, lo tapan con otras profecías, y aún quieren engañar a aquellos que Dios eligió para un determinado tipo de trabajo. Nos alerta la acción del espíritu del anticristo en la vida de las personas. El espíritu del anticristo no es se va a aparecer algo fantasmagórico ahí, no, sino la influencia, el ambiente en tu trabajo, gente que te quiere serruchar el piso, personas que te quieren echar, que te desprecian por ser evangélico, o por creer en el Señor, o por llevar una Biblia bajo el brazo, o por tener en tu celular una Biblia, y todas esas cosas. Es la influencia del espíritu de anticristo en las personas. Hace unos años atrás empezaba un movimiento medio raro de antivalores cristianos. Hoy en día están rechazando a Cristo. Están poniendo excusas acerca de la persona de Cristo. Dicen que no es Dios, que simplemente fue un profeta, que fue creado por Dios por el propósito de profetizar, pero que también lo fue Mahoma, y que también el Buda. Y están haciendo una ensalada rusa de muchas cosas, ¿no es cierto?, que de repente confunden a la persona y la lleva al punto en el cual esa persona se queda con una duda tremenda, alejándolo de Dios, engañándolo y llevándolo fuera de la presencia del Señor para hacer de su vida lo que quiere. Estamos viviendo tiempos peligrosos, expuestos a todo tipo de información que nos confunden con el propósito de sacarnos de la verdad y alejarnos de Dios. Eso es. Pero aún así tenemos oportunidad, porque las puertas de los cielos no se han cerrado todavía. Y tenemos un ejemplo. Miren, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2, dice así: después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo: subí acá, yo te mostraré las cosas que han de suceder, sucederán después de esta. Y al instante estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ya sabemos quién está sentado: Jesús. La puerta abierta en los cielos, la cual el ángel llama a Juan, estoy totalmente seguro que es una representación de lo que Dios va a hacer con la iglesia. Y si la puerta abierta en los cielos representa una oportunidad, representa un tiempo de gracia, un periodo de gracia, en el cual hay un pacto hecho con Dios, en forma general y en forma particular. La puerta del cielo es la que se abrió en la cruz, y es la que permite
que Dios trabaje con la persona cuando esa persona aplica la cruz en su vida. Al aplicar la cruz, que es tomar la cruz de Cristo, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Al aplicar la cruz en su vida, obviamente le permite a Dios que haya conversión. Si no aplicamos la cruz en nuestra vida, si no nos negamos a nosotros mismos, si no vamos a los pies del Señor muriendo en la cruz, y no estoy hablando de algo físico, estoy hablando de principios espirituales, obviamente no va a haber conversión, simplemente va a haber un conocimiento intelectual y nada más, y muchas personas se quedan ahí. Y están continuamente analizando y buscando excusas y de acá y de allá, y a mí me parece que esto es así, y a mí me parece que esto es así. Allá te vas a quedar en el infierno con lo que a vos te parece. ¿Estás entendiendo? Estamos corriendo un riesgo muy grande. La persona cuando juega con fuego se quema. El mundo espiritual, si vos no lo conocés, si vos no empezás a entenderlo, si no empezás a entender la relación que tenés que tener con tu Dios, obviamente ese mundo espiritual se convierte en una espada de doble filo que puede cortar para salvación, pero también puede cortar para condenación. Mire, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Dice así: conozco tu obra, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, el cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estamos en la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, ya dijimos, amor fraternal, son aquellos que hoy decidieron seguir a Cristo. Y esa decisión, ¿no es cierto?, lo hacen basado sobre el temor a Dios, sobre lo que va a ocurrir, sobre el deseo de esperar, ¿no es cierto?, que seamos parte del pueblo redimido de Dios. Ya dijimos que la puerta significa la cruz, que debemos entrar por Él. Ahí se hizo un pacto, ahí se perdonó los pecados. Ahí, ¿no es cierto?, es donde tenemos una comunión y una transformación a través de esa comunión con el Espíritu Santo. Es por eso que cuando rechazamos la aplicación de la cruz en nuestra vida, estamos rechazando la oportunidad que Dios nos da. Totalmente estamos rechazando la oportunidad que Dios nos da. Y nos convertimos en apóstatas. Ahora bien, cuando venga Jesús por la iglesia, esa puerta se va a cerrar. Por eso que Jesús, ustedes leen Mateo 24, del 37, creo que del 37 en adelante, del versículo 37, nos habla precisamente de la época de Noé. Él hace una comparación con la época de Noé. Y en la época de Noé, solamente Dios abrió la puerta. Y cuando vino el diluvio, el juicio sobre la tierra, fue Dios el que cerró. Y aunque Noé, estoy seguro, que quiso abrir la puerta, mirá, Señor, ahí viene doña fulana que se dio cuenta que vos derramás juicio y ahora que está lloviendo podemos aprovechar para que venga acá adentro. No, ya cerré. No había oportunidad. Yo ya di la oportunidad, te di 120 años de oportunidad. 120 años para que vos prediques mi juicio. No te creyeron. ¿Y qué acredita que después de haber visto siga creyendo en mí? Porque la incredulidad es eso, la fe. La incredulidad toma la fe como si yo no veo, no creo. Tengo que ver para creer. Cuando en realidad la fe es creer para ver. Y cerró la puerta y se terminó la gracia. 120 años
Pasaron un segundo, pero el Señor tuvo su tiempo y su momento y le dijo, va a haber un periodo en el cual tú vas a predicar, y en lo que predicas vas a construir el arca, y en lo que construye el arca, ¿no es cierto?, vas a empezar a anunciar la palabra, el juicio que yo te voy a prescribir ahora, los juicios que yo voy a derramar. Y durante ese periodo, obviamente nadie le hizo caso, e inclusive dice la palabra de Dios, a Génesis capítulo 6 al 7, y si quiere leer hasta el 9, puede leerlo, habla, ¿no es cierto?, la historia de Noé. Se va a dar cuenta de que está pasando lo mismo hoy. Muchos se burlaban. Había muchos apóstatas en aquel entonces también. Gente que conocía a Noé y que de repente le daban la razón como le puedes dar la razón a un loco. Pero que en realidad ni ahí estaban. Ahora tenemos que tener bien entendido lo que es apostasía. La definición de apostasía. Apostasía es aquel que se acerca a Jesús, escucha la palabra, entiende el mensaje e incluso lucha con su fuerza para practicar el mensaje, pero de un momento o otro el fuego se apaga y rechaza a Jesús. ¡Qué locura! Eso es apostasía. Está comprometido, pero lo rechaza. Entonces, en ese mismo instante, la persona es consciente de lo que está haciendo porque conoce la verdad. Entonces se transforma en un acto de conciencia. No es que lo hace inconscientemente, lo hace conscientemente, y por eso se constituye apóstata. Miren lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Y cuán mayor castigo. Ojo, yo quiero declarar de que la carta a los Hebreos empieza hablando, ¿no es cierto?, relacionándolo con Moisés. En el versículo 28, de 27 en adelante, lo relaciona con Moisés. Pero escuche bien, hablando de lo que la ley nos dice con respecto al castigo, y hace una comparación con Jesucristo, y dice en el versículo 29, ¿y cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pregunta, ¿cuánto más? Pero es así. Personas que conociendo lo rechazaron. ¿Cuántos están? ¿Cuántas personas, cuántos cristianos están en esta posición? ¿Cuántos hombres rechazaron a Jesús por el dinero? ¿Cuántos pastores dejaron el pastorado porque no creen en nada? Parece como que se le agotó la fe, siendo que predicaban y enseñaban espíritus engañadores, doctrina del demonio. Es tan fuerte eso. El problema de la apostasía es que no tienen una verdadera fe. Quiero hablar sobre esto un poquito. Estas personas tienen simple conocimiento de Dios, pero no un encuentro con Dios. Manifiesta un simple remordimiento y no un verdadero arrepentimiento. Gustan de la compañía de Dios, atienda bien lo que estoy diciendo, gusta de la compañía de Dios, pero no sometieron al señorío de Cristo. ¿Se da cuenta?
Entonces, buscan a Dios, están en la iglesia, adoran, se sienten bien, van a la casa, siguen siendo las mismas personas, no hay cambio, no hay transformación, siguen siendo las mismas personas. Atienda bien, despierte, esto es así, tiene que haber transformación, tiene que haber cambios en la vida. Es producto de una mala enseñanza, de doctrina de demonios. Claro, él o ella conoce la verdad, pero Dios es bueno y no se va a fijar en que haya pecado. Pequé una vez, pero ¿cuántas cosas buenas hice? Y estos son los que van a agarrar y van a decirle: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos esto, hicimos lo otro. Señor. Pero en un momento tiraron todo eso por la borda, tiraron eso por la ventana. Acá no se trata de lo que haces, acá se trata de lo que sos. Lo que haces es producto de lo que sos. Muy bien. En Juan, acá tenemos un ejemplo de Judas Iscariote. Judas Iscariote caminó con Jesús, anduvo con Jesús 3 años y medio, escuchó las enseñanzas de Jesús, estuvo con los demás discípulos, oró muchísimas veces, ayunó muchísimas veces, pero nunca lo llamó Señor. Nunca lo llamó Señor. Ahora, ¿por qué? Bueno, Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando celebraban, cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y acá este versículo bíblico nada más que leer. ¿Cómo puede ser que una persona se haya contaminado con el diablo? ¿Cómo puede ser que esa persona le haya puesto una semillita en su corazón? Y la pregunta es válida también para aquellos: ¿cómo pueden ser que un pastor, conociendo la verdad, guste de la pornografía? ¿Está entendiendo? Pero está conociendo la verdad, pero no cree. Pero ha predicado muchas veces del infierno, pero él ni ahí está. Quiero que entiendan esa parte, porque también no es solamente para los pastores, sino también para aquellos creyentes que dicen seguir a Cristo, pero que dejan mucho que desear. Se creen con la potestad de poder juzgar a otro, cuando en realidad tienen que mirarse a sí mismos, si tiene la facultad o lo suficiente para juzgar a otra persona. Y entonces está siendo engañado. Satanás está sembrando en su corazón y está siendo engañado con doctrina de demonios. Doctrinas que obviamente te llevan a la perdición, como personas que de repente, bueno, te bautizaste, aceptaste a Cristo y te bautizaste, ya está todo bien, no vas a perder nunca la salvación. Entonces puedes hacer lo que vos quieras. Total, hay un libro que escribieron los bautistas que dice: amad a Dios y haz lo que quieras. Y te das cuenta que hay doctrina de demonios. ¿Cómo puede ser? Que no somos salvos por gracia. Yo creo que lo dije miles de veces. Claro que somos salvos por gracia. Pero ¿cómo vas a mantener o cómo vas a desarrollar la fe? Después de que el Señor te abrió las puertas, ¿no es cierto? Y entraste, ahora tenés que caminar por el camino angosto. Y esa es la parte que vos tenés que cumplir. Y si nosotros vemos en Nehemías capítulo 3, ahí nos habla, ¿no es cierto?, de la puerta de las ovejas, donde las ovejas entraban de a una, primero.
La puerta de las ovejas no tenía cerrojo. Segundo, la puerta de las ovejas era un espacio tan reducido que solamente una oveja podía entrar, de a una. Y nos habla precisamente de la oportunidad que nos da porque no hay cerrojo. O sea, no se cierra, está continuamente abierta. Estamos en tiempo que todavía las puertas están abiertas. Ahora, entran de a una, quiere decir que Dios se trata con la persona de a una. ¿Sabe lo que pasa después de aceptar a Cristo? Tu justificación con el tiempo, después de aceptar a Cristo, se relaciona con la comunión que vos puedas tener con Él. Así de sencillo. Entonces Judas Iscariote jamás lo llamó Señor porque nunca lo consideró Señor de su vida. Pero perdió la oportunidad. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Todo cristiano debe examinarse qué tipo de fe posee y ver si esa fe es verdadera, es sólida en Cristo Jesús, o somos simplemente religiosos con una fe falsa. Esto es así, y yo estoy seguro que personas, ¿no es cierto?, que aún predicando esto, ¿no?, y ahí están. A esto Pablo le llama que tiene cauterizada la conciencia, o sea, que no le entra bala, pero que un pato, viejo, no le entra agua. ¿Es posible saber esto? En Proverbios capítulo 20, versículo 27, dice lo siguiente: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo de su corazón. Nos dice que Dios puso en nosotros espíritu para saber discernir nuestro corazón. Nuestro espíritu discierne nuestro corazón. Claro, porque en el espíritu del hombre, que se divide en tres partes: la comunión con el Espíritu Santo, está la conciencia, que es la pared divisoria entre lo espiritual y lo almático, y está el espíritu del hombre, ¿no es cierto?, que se comunica con el Espíritu Santo. Entonces, a través de eso, nosotros nos damos cuenta de la verdad. Ahora, tenemos que aceptar esa verdad, y eso tiene que pasar por la conciencia. Y si la conciencia está cauterizada, obviamente la información no pasa al alma, y la alma se divide en tres partes: la voluntad, la emoción y el intelecto. Esa información pasa al intelecto, luego pasa a la emoción, y de la emoción se traduce en acciones, voluntad. Ahora, ¿nos dio esa capacidad? Acá dice la Biblia que sí. Nosotros sabemos cómo estamos. Quizás no encontramos algunas cosas que están ahí escondidas porque, bueno, de repente hemos recibido cuando chicos y no tenemos ni memoria de eso. Pero Él conoce cómo está, conocemos cómo estamos delante de Dios en nuestro corazón. Podemos saber. Pablo exhorta a la iglesia de los Corintios de esta manera. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Escuche bien. O no os conocéis a vosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Cuándo está reprobada la persona? Primer punto, debemos saber qué clase de fe tenemos. Si estamos bien parados o todavía estamos fluctuando. ¿Qué relación que tenemos con Cristo? Y en esa relación nos vamos a dar cuenta qué clase de fe tenemos.
Lo negamos cuando viene alguna circunstancia. O mantenemos esa fe firme en medio de las tempestades. ¿Cómo examinamos nuestra fe? A través de la prueba, a través de probarnos a nosotros mismos, decir, no, pero estoy hablando mal, estoy obrando mal, aunque no haya ninguna circunstancia contraria. En vez de estar predicando la palabra de Dios, estoy con mis amigotes haciendo lo que antes hacía en el mundo. ¿Sí o no? Entonces, cuando la persona toma conciencia de esto, se da cuenta y produce temor a Dios y se abstiene de hacerlo. Pero cuando está reprobado es porque su conciencia está cauterizada. Entonces, para ellos no hay arrepentimiento. No hay ninguna otra oportunidad. Hasta que no se abran. Puedes pedirle perdón a Dios todas las veces que vos quieras. Pero si en esta condición te encontrás, de balde le vas a pedir perdón a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Necesitamos un examen de conciencia. Un autoexamen produce arrepentimiento. Y si el arrepentimiento es genuino, produce una conciencia sin culpa. ¿Es así? Y esto es bíblico también. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 22 al 25. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Una exhortación a la pasada manera de vivir. Date cuenta que ya eso no podés vivirlo más. Tenés que despojarte del viejo hombre. Sos vos el que tiene que despojarse. Que está viciado conforme a los deseos de engañosos. Y esto puede ser utilizado por el enemigo. Espíritus engañadores y doctrina de demonios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está el secreto. Yo tengo que empezar a examinarme a mí mismo y de esta manera yo me renuevo en el espíritu de mi mente. Permito que la conciencia sea tomada por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Si mi conciencia no es tomada, si yo no aplico la cruz en mi conciencia, obviamente yo no voy a poder hacer la voluntad de Dios, porque tarde o temprano, aunque quiera agradar a Dios, mis hechos van a negar la eficacia. Escuche, en Tito capítulo 1 versículo 16 dice: estos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y después haciendo abominables, rebeldes. Y es así. Pero quieren seguir en la presencia de fe, quieren seguir en la compañía de Dios, porque se sienten bien. En el mundo ya no hay más nada. No hay más nada. Versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Vestíos del nuevo hombre, creado aunque ya estés dispuesto, porque ya sos consciente. Todavía te falta algo. Vestirte del nuevo hombre. Y vestirse del nuevo hombre es tomar una decisión seria, genuina, verdadera, ¿no es cierto? Y rechazar todo lo que antes te afectaba espiritualmente en tu relación con el Señor. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno de vosotros con su prójimo. Escuche, muchos viven en una burbuja de mentiras, inclusive creen sus propias mentiras. Pero debemos despertar. El hombre tiene la facultad para despertar. Escuche, si no fuera así, Dios, sería hasta ridículo predicar la palabra de Dios. ¿Porque quién se va a convertir? Porque somos miembros los unos a los otros.
Este es el último tiempo, la última llamada. Ya las puertas están a punto de cerrarse. Ya el arca que tenía las puertas abiertas está por cerrarse. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar afuera o te vas a quedar adentro? Obviamente es decisión tuya. Pero esta es la última llamada. Y creo que muchos de los pastores hoy en día, por muchos medios, están predicando la venida de Cristo. Que estamos en tiempos peligrosos, que debemos cuidar nuestra salvación. Porque sienten, mejor dicho, presienten que Jesús está a la vuelta. No por las señales solamente que ven, sino porque dentro de sí sienten que el Señor está cerca. Si se cierra la puerta, ¿vas a estar del lado de adentro o del lado de afuera?